a todos y a todes, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva versión del Festival de Autores organizado por la Corporación del Libro y la Lectura, que en este año de pandemia, por supuesto, lo vamos a tener que hacer de manera virtual, pero la idea es que no se pierda el encuentro entre lectores y autores, porque ya llevamos una tercera versión muy exitosa en que hay mucha interacción y podemos hacer lanzamientos de libros, charlas, lo que nos permite esta aldea global y esta versión virtual del Festival de Autores es tener público de todas las regiones del país y además de distintos puntos del planeta, así como contar con autores que viven en el extranjero. Los quiero invitar a presenciar este lanzamiento súper esperado de lo mejor de CIPER 4, el periodismo que remece a Chile, que forma parte de la colección Tal Cual, que edita la Escuela de Periodismo de la UDP con la editorial Catalonia y cuya directora editorial es Andrea Insunza. Andrea también, además de ser la directora de esta colección que llevamos como casi ya 40 tomos, 40 volúmenes exitosos, es la directora del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos CIP de la UDP. Ella va a ser la encargada de presentar a los panelistas, a quienes agradecemos su presencia hoy, y de moderar la conversación. Así que ahora yo me voy a escucharlos y mucho éxito. Gracias a todos por estar acá. Hola, muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos por asistir al lanzamiento de lo mejor de CIPER 4, el periodismo que remece a Chile, de este sello Tal Cual, que básicamente se dedica a la no ficción en Chile y en especial al periodismo de investigación. Voy a presentar a quienes van a comentar el libro. Están hoy día con nosotros Janet von Wolfersdorf, directora ejecutiva del Observatorio Fiscal. Hola Janet, muchas gracias por estar con nosotros. Andrea Repeto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza y miembro del directorio de CIPER. Y Pedro Ramírez, director de CIPER. Va a comentar primero Janet, luego Andrea y Pedro. Ustedes en sus pantallas tienen la posibilidad de hacer preguntas a través del sitio del Festival de Autores, y si es que tenemos tiempo suficiente, yo me voy a preocupar de transmitirlas al resto de los presentadores. Gracias de nuevo, y Janet, por favor. Muchas gracias. Para mí es un gran honor ser parte del equipo que estará presentando lo mejor de CIPER 4, un libro que contiene una selección de reportajes de periodismo de investigación destacado, perseverante y riguroso entre 2015 y 2020. Un libro que no cubre a cualquier momento de la historia de Chile. Abarca, de hecho, justo los años previos al estallido social, las dolorosas semanas posterior al 18 de octubre hasta el manejo reciente de la pandemia COVID-19. Es un libro pesado y algo penoso para leer, y a la vez en su esencia es un aporte inmenso a la democracia. Desde un punto de vista ciudadano, a mí me da esperanza, en especial en un país pequeño, excesivamente concentrado, que se ha ido acostumbrando a dar a unos pocos grupos lugares privilegiados. El trabajo de CIPER da esperanza, porque sin contrapesos a los poderes, sin voces críticas y independientes, las democracias se convierten finalmente en presas de unos pocos que manejan el sistema a su favor. Lo mejor de CIPER 4 viene como una selección de reportajes en un momento preciso, como una invitación para la élite política, pero también económica, a hacerse cargo de las injusticias e irregularidades de nuestro sistema, que siguen estando ahí. Destacan reportajes sobre carabineros y la reforma postergadas crónicamente por falta de voluntad o por falta de capacidad política. Destacan reportajes sobre los niños del Sename, sobre la falta de gestión y transparencia dentro del Estado, en especial de los hospitales,
sobre las utilidades excesivas de las AFP y las prácticas abusivas de empresas de retail, o sobre las inversiones de nuestro presidente de la República, así como los Panama Papers, es decir, los papeles de paraíso. Y a propósito de paraíso, justo antes del estallido, semanas antes, fue nuestro presidente de la República quien recordó Chile como un verdadero oasis en una América Latina convulsionada. Esa impresión, sin duda alguna, cambió después del 18 de octubre. Nadie lo vio venir. Fue lo que muchos repitieron como mantra, pero es verdad que caímos desde la oasis hacia el estallido así de súbito. Lo cierto es que nadie pudo dimensionar la magnitud ni la lamentable violencia durante el estallido, pero también es cierto que el fondo de las demandas ciudadanas ya estaban reporteados previamente, por ejemplo, vía los tantos reportajes de CIPER, como recuerda Francisca Skognick, directora de la Escuela de Periodismo UDP, en la introducción del libro CIPER. Por años íbamos acumulando en Chile una indignación con el sistema, no solo por sus injusticias, sino por comprobarse como injusticias crónicas. En esta línea, Credit Suisse relató hace poco que Chile sigue siendo uno de los países más desiguales dentro de 30 naciones más desarrollados y que además el 80% de nuestros ciudadanos considera que una pequeña minoría se está haciendo cada vez más rica a costo de los demás. Esa minoría se refiere tanto a grupos del poder dentro del Estado como grupos de poder en la economía, como muestran los tantos reportajes de CIPER también, ya previamente al 18 de octubre. Así vemos, por un lado, rasgos de una plutocracia, es decir, influencia excesiva de grandes grupos económicos sobre nuestro sistema, por un lado, y rasgos de una fiscocracia, para usar un término del filósofo alemán Peter Sloterdijk, para describir la influencia de grupos dentro del Estado que se enriquecen a costo de los contribuyentes, como si el Estado sería un botín para algunos a costo de todos. Por supuesto que Chile ha hecho avances también en su desarrollo durante las últimas décadas, pero los datos muestran que nuestra oasis se basó más bien en el crecimiento del PIB, que ha ido favoreciendo algunos grupos por sobre otros. De hecho, entre 2005 y 2018, el segmento de empresas que más creció fueron justo las empresas grandes en Chile. Y al analizar ahora los datos con mayor detalle, se puede ver que dentro de las grandes empresas, las empresas más grandes aún son los que en realidad más han crecido. De hecho, la empresa con facturación sobre 100 millones de dólares pudieron multiplicar sus ventas casi por 2,5 entre 2005 y 2018, mientras que los pymes o empresas de mediano tamaño, como entre 20 y 100 millones de dólares de facturación, han crecido solo algo más del 60%. En resumen, nuestra oasis en Chile entonces ha sido principalmente una oasis para los grupos más grandes. Y eso es sensible. La falta de datos, además sobre los oligopolios, así como el no cumplimiento de Chile con el estándar OECD en materia de registro de dueños finales de empresas, los beneficial owners, hace además que es imposible entender la concentración económica real de nuestro país. Urge, sin duda, emprender reformas pro competencia para avanzar hacia una mayor justicia económica y una menor concentración. Múltiples reportajes del libro Lo mejor de CIPER 4 abordan justo los abusos que los ciudadanos sienten en su vida cotidiana y que son consecuencia de estas concentraciones económicas. Por ejemplo, CIPER relató las alzas de precios y el creciente endeudamiento de los chilenos basado en ventas atadas desde la empresa de retail, con firmas a ciegas de contratos, con cobros excesivos y tráfico de datos personales desde los AFP. Pienso que la fragilidad y el endeudamiento, en especial de nuestra clase media en Chile, es un punto muy sensible para nuestro país. No solamente porque tensiona nuestra democracia per se, sino a la vez porque es una amenaza a nuestro mercado también, porque nuestro capitalismo finalmente depende de consumo y sin clase media es complejo sostener un consumo adecuado en la economía. Pero en Chile la clase media de personas es frágil, sobreendeudado, y la clase media de empresas ha ido disminuyendo su proporción sobre las ventas totales del país, justo al revés como debería haber sido. Mientras tanto, la élite económica ha estado más preocupada
de hacer crecer sus negocios, como muestran los datos, y más que crear un mercado abierto y competitivo y más innovador, para así poder dar mayores oportunidades a más personas también. Así es la propia élite, a mi juicio, que no ha estado preocupado de la sostenibilidad del capitalismo. Ayer justamente estuve en la montaña con mi familia y nos recordamos que en realidad somos tan fuertes como el miembro más débil de nuestro grupo. Exactamente eso pasa a nivel de nuestro país también, y quiero recordarlo porque en realidad somos tan fuertes como el miembro más vulnerable, más frágil en nuestro país. De hecho, deberíamos tener indicadores anuales para conocer el bienestar de justamente los grupos menos acomodados en Chile y así saber si están mejor o peor anualmente. Solo según ello podríamos saber si hemos progresado o no. En cambio, hasta el hoy día, Chile sostiene un foco excesivo hacia el PIB. Pero quién sabe si un PIB de $15.000 per cápita, por ejemplo, mejor repartido y basado en actividades económicas más sostenibles, quizá implicaría un mayor bienestar para las mayorías que un PIB sobre $20.000 mal repartido. Hace poco recordemos también que economistas celebraron el reinicio de la actividad económica, observando como factor que lo explicaba la contaminación de Santiago. ¿Es eso progreso? Tampoco es progreso para Chile si el PIB crecerá nuevamente, pero principalmente terminando en manos de solamente unos pocos. Pero por ahora veo que la CPC y varios empresarios grandes parecen seguir prefiriendo hacer donaciones en vez de abordar la pregunta sobre la justicia económica misma y la sostenibilidad de nuestra economía de forma estructural. Pienso que la falta de voluntad de avanzar hacia reformas también se hace evidente al analizar el perfil de los directorios de grupos económicos grandes en Chile. Por ejemplo, uno de los chilenos que había aparecido en los Panama Papers, según un reportaje de CIPER contenido en el libro, sigue hoy director de 6 empresas listadas en bolsa, ligado a uno de los grupos empresariales más grandes del país, siendo además consejero de Libertad y Desarrollo, así en estrecha relación con el Parlamento también. Y a nivel macro vemos que de los 8 grupos grandes y familiares listados en bolsa, que en total controlan al menos un 40% de la capitalización bursátil del país, no se han realizado propuestas estructurales sobre la reforma que necesita nuestro sistema económico para ser justamente más sostenible y más justo, más equitativo. De verdad, si los empresarios grandes no entienden que ellos son llamados a impulsar reformas en vez de buscar frenarlas con las mismas recetas del pasado, solo arriesgan a aumentar polarización y los problemas sociales en Chile. Y finalmente, para concluir, quiero terminar con algo positivo. Es cierto que el escepticismo incomoda, pero en mi caso como alemana, sé que la falta de escepticismo ha llevado a mi país natal hacia la Segunda Guerra Mundial. También en Chile, en este sentido, no deberíamos dar por garantizado nuestra democracia. Y en este sentido, espero de verdad que Chile pueda valorar cada vez más las voces escépticas e independientes, el periodismo independiente, porque son ellos elemento esencial para la democracia y para la innovación continua que los países necesitan, porque innovar implica pensar distinto, salir de la comodidad, hacerse cargo de los problemas, y eso pienso que es la esperanza de millones de chilenos el día de hoy. Así que en este sentido, profundamente felicitaciones a todo el equipo de CIPER por este libro, Lo mejor de CIPER 4, por esta edición, y como ciudadana debo decir además mi agradecimiento por el aporte vuestro a nuestra democracia. Bueno, yo también quisiera partir agradeciendo enormemente esta invitación que me han hecho a comentar este libro, que recopila, como describieron bien ya, una selección de artículos de alto impacto que ha publicado CIPER en los últimos años. El trabajo que realiza CIPER, a mi juicio, es un trabajo que es central para la democracia. Se trata de exponer la verdad, esa verdad que no se ve a simple vista o que para uno como ciudadano no es de fácil comprensión.
y hacer eso con un estándar de ecuanimidad y de rigor altos, para que los que ostentan el poder político, el poder administrativo, el poder económico, respondan por cómo sus actos, o actos que dejan de hacer, afectan el interés común. Andrea ya lo dijo, tengo que hacer una confesión aquí, yo soy parte del directorio de CIPER, así que tengo conflictos de intereses. Estos son los lugares donde uno tiene que declarar muy claramente esas cosas. Desde hace algunos años, una invitación que gentilmente me hizo Mónica González. Así que no soy imparcial en esta admiración que tengo por CIPER. Cuando leo los artículos de CIPER, y también este libro, por cierto, les cuento que el directorio no se inmiscuye en el trabajo editorial, así que nosotros solo miramos, aprendemos igual que el público después de publicado. Yo creo que nosotros no nos alcanzamos a imaginar todo el trabajo que hay detrás. Hay un hecho, hay alguien que dijo algo, hay algo que llama la atención, y el trabajo es indagar qué hay detrás de eso. Hay que recopilar datos, yo los escucho conversar de estas cosas, hay que organizarlos, hay que escudriñarlos, hay que aceptar que hay distintas hipótesis, diríamos los científicos, para explicar estos datos que estamos observando, y hay que ser objetivos para entender cuáles se quieren descartar y cuáles no, ser imparciales en ese análisis, ser pacientes, ser rigurosos, y también me consta trabajar con mucha cooperación, como lo hace este equipo. En el libro se van a encontrar con investigaciones que han tomado muchos años, que vienen unos después de otros. Todo lo que es, lo que se refiere, por ejemplo, al financiamiento ilegal de la política, es un largo estudio, un largo trabajo de un caso tras otro, que de alguna manera se van entrelazando entre sí. Y también se van a encontrar con otros que requieren de mucha velocidad. Llama la atención las indagaciones que CIPER hizo rápidamente. Van a ver que tienen fecha 20-21 de octubre sobre las lesiones graves que estaban los carabineros propinando a los manifestantes en octubre recién pasado. Y como muy bien decía Janet recién, si uno quiere entender este Chile actual, dos cosas del Chile actual: uno es este malestar ciudadano, por un lado, y por otro, la esperanza que yo siento que produce la posibilidad de discutir nuevas reglas para el país. Van a encontrar en este libro muchas claves para comprender eso. Por un lado, Janet ya lo describió, está cómo la provisión de derechos sociales, de derechos fundamentales de las personas y también de servicios básicos se han entregado a un mercado con una regulación limitada, con una fiscalización también escasa. Están las ganancias de la AFP. La AFP es un servicio que nos obligan a tomar. Nosotros no estamos escogiendo, tenemos que hacerlo, y aún así se ha resguardado que ellas puedan obtener ganancias sustantivas. Cómo las empresas eléctricas han tenido una rentabilidad asegurada absurdamente alta. Yo creo que no existe ningún activo en el mercado que rente todo lo que tienen por ley asegurada las eléctricas en Chile. Cómo la población que vive en zonas afectadas por la sequía, rurales en general, a través del mercado, cuál es el mercado que hay detrás para que ellos obtengan agua. Cómo se han comprado los insumos médicos en esta pandemia. Cómo se endeudan las familias en el país, y cuáles son de alguna manera los trucos y las ventas atadas que hay detrás de ello. En el libro también van a encontrar la investigación sobre el financiamiento irregular de la política. Hasta hace mucho pensamos que Chile no era un país corrupto. Cuando uno mira los índices internacionales, los índices de gobernanza, por ejemplo, del Banco Mundial, los índices de transparencia internacional, siempre salíamos muy bien. Pero la realidad no era así. Los lazos entre la política y el dinero en Chile son estrechos. Y luego de todas estas investigaciones que hemos aprendido, CIPER ha sido central en ese trabajo, empezamos a usar un vocabulario que antes no usábamos. Hoy día hablamos de cohecho, hablamos de fraude, hablamos de conflicto de intereses, hablamos de tráfico de influencia, hablamos de corrupción. Hace 10 años atrás yo creo que nadie hablaba de estas cosas. El libro también nos muestra la dolorosa situación del Sename, cómo el propio Estado viola los derechos de niñas, de niños, de adolescentes a los que debe proteger. También nos muestra la corrupción en Carabineros, y es notable como CIPER advirtió lo que estamos observando hace años. El libro le dedica una sección completa, parte por ahí, de hecho. Acá hay un patrón. No son casos aislados como nos siguen insistiendo en decir. Y no es solo robo, es encubrimiento, es violencia, es represión, es abuso, es violación de derechos humanos. Así que cuando uno ve todo esto, se frustra, es frustrante este sentimiento que decía Janet, así como de que es pesado, cuando conocemos esta realidad y vemos que además en ocasiones
se elige no perseguirla, como se hizo en el caso del dinero en la política, o cuando los fallos judiciales que condenan por diversos fraudes representan una fracción muy pequeña de las ganancias fraudulentas que se obtuvieron, o no consideran ni siquiera el daño a la fe pública. Como cuando nadie asume la responsabilidad política de los actos brutales de Carabineros. En vez de intervenir a Carabineros de una vez y hacer una reforma profunda, se insiste en darles más recursos y facultades en nombre de una seguridad ciudadana. ¿Cuántas tragedias más necesitamos para que se intervenga de una vez a Carabineros? Sí queda rabia, se siente impotencia y se comprende, por cierto, el malestar de la ciudadanía, cómo la confianza a las instituciones se ha desplomado en las últimas décadas, y también la desconfianza entre nosotros, entre los propios ciudadanos. Pero también hay luces, ¿eh? Yo creo que también hay que tomar lo positivo de todo este tremendo trabajo que hacen. Imagino que también eso los ilusiona, ¿eh? Quienes ejercen el periodismo de investigación es porque sus descubrimientos permiten que haya cambios positivos. Por ejemplo, luego de los reportajes que están en este libro, hubo una reformulación completa en el financiamiento de la política en Chile, que yo creo que fueron cambios positivos, sustantivos, y que están por probarse cuán bien lo han hecho. Y también hace poco hubo una ley que redujo esta tremenda rentabilidad asegurada que tienen las empresas eléctricas gracias a una investigación sobre los medidores inteligentes que está aquí en el libro. Además de todos estos avances positivos, yo no pierdo la esperanza, además que CIPER permita no solamente a la ciudadana observar a la élite, sino que la élite comprenda cómo es la vida de la buena parte de la ciudadanía en Chile. Esas personas que diseñan las políticas públicas para otros y muchas veces comprender cuáles son las circunstancias en las que ellas viven. Esa élite que nos invita a levantarnos temprano para ahorrar plata en el transporte público, o cuando todo sube dice, pero compre flores, porque esas están más baratas, o que las colas, o piensa que las colas en consultorios se deben a que la gente va a hacer vida social, o que todo el mundo tiene una casa en la playa, o que incluso es fácil cumplir con las medidas de confinamiento sanitario estos meses, porque no conocen el hacinamiento en que viven muchas familias, hacinamiento que en buena parte es una respuesta a medidas que ha tomado el propio Estado en su política de vivienda social en Chile. Llegó octubre, estos días inicialmente nos traía mucho optimismo, viene el plebiscito, viene el comienzo de este proceso de construcción de una nueva constitución, pero también partió con estos graves hechos que ocurrieron el viernes en el puente de Pío IX aquí en Santiago. Y la paz social se juega en parte en cómo se responde a estos hechos. Estamos en un momento crítico. Yo no quiero perder la fe de que tenemos la posibilidad de establecer un diálogo que va a ser incómodo muchas veces. Tenemos que reconocer nuestras diferencias y conversarlas, pero que es necesario para poder construir. Para poder también crear nuevos mecanismos de participación que tanto necesita el país, para crear un Estado que proteja, que asegure a todos los ciudadanos la posibilidad de llevar una vida digna, esa que solo algunos pueden llevar, mientras otros acumulan desventajas que no son merecidas. Solo termino agradeciendo a CIPER, a todos los que trabajan ahí y colaboran con él, con la pasión que le dedican. Felicito a los autores y también al Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos, lo dije, de la Facultad de Comunicación y Letras de la Diego Portales por este tremendo trabajo que han logrado. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera saludar y agradecer a quienes se han congregado en este lanzamiento, al público, a los lectores, que son los que realmente le otorgan valor al periodismo de CIPER. En particular le agradezco a quienes hoy están acompañándonos y que son socios de la comunidad Más CIPER, que son lectores que con su aporte voluntario mensual se han convertido en un pilar que hoy le da sustento económico a nuestras actividades periodísticas. Junto con el directorio de la Fundación CIPER hemos planificado que esos aportes de los ciudadanos sean cada vez más importantes en nuestra estructura de financiamiento, porque consideramos que esa es una garantía de la independencia de CIPER. En segundo término, quisiera agradecer a quienes han hecho posible este cuarto volumen de Lo Mejor de CIPER, la alianza entre Editorial Catalonia y el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales. Y muy particularmente quiero destacar a la Universidad Diego Portales, que se ha convertido en un socio estratégico para el desarrollo de CIPER, gracias a su colaboración y aporte permanente. Agradezco, por cierto, también a quienes hoy nos acompañan en esta presentación, a Janet y a Andrea. Andrea Repeto, como ustedes saben, integra el directorio de CIPER, y especialmente en el último año su trabajo totalmente voluntario y su enorme capacidad ejecutiva
fueron clave para mantener vivo a CIPER en un momento bastante crítico que nos tocó vivir en 2019 por falta de fuentes de financiamiento, y que finalmente con la puesta en marcha de nuestra comunidad de socios estamos superando. Este libro, dentro de todo, es una prueba de que tenemos un CIPER más sano, y al parecer concuerda para rato, para descontento de aquellos que preferirían que nadie fiscalice a los poderes públicos y privados, a la élite político-empresarial que dirige este país. Por último, no puedo dejar de mencionar y saludar a Mónica González, fundadora de CIPER y presidenta del directorio de la Fundación CIPER, quien durante muchos años fue directora de nuestro equipo periodístico. Gran parte del trabajo que condensa este libro y que reúne reportajes publicados desde 2015 fueron investigados por ella, o bien se hicieron bajo su orientación y edición. Y por intermedio de Mónica, le agradezco por supuesto la labor de todo el directorio de la Fundación CIPER. Bueno, nuestro editor, Juan Andrés Guzmán, acuñó una frase para promocionar en redes sociales la sección CIPER Académico. Una frase que a mí me encanta. Lea CIPER Académico para que lo vea venir. De hecho, ahora que se cumple un año del estallido de octubre, creo que sería un gran eslogan para una nueva campaña de inscripción de socios de la comunidad más CIPER. Como ya se ha dicho, cuando planificamos esta cuarta entrega de Lo Mejor de CIPER, con Andrea Insunza, decidimos que el eje de este libro sería mostrar reportajes que en los últimos años tocaron temas que dejaron en evidencia la profunda brecha que se estaba abriendo entre la ciudadanía y la élite dirigente. Una élite que ha dicho que no lo vio venir, o que sabíamos que la gente estaba molesta, pero no sabíamos que era tanto. Y la prensa, muchas veces, más que fiscalizar esa élite, se comporta como parte de ella. El problema entonces parece ser la élite, porque la gente común, como usted que me está escuchando, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Yo me atrevo a aventurar que la mayoría de los que estamos hoy reunidos acá, por ejemplo, tenemos o hemos tenido un familiar, papá, mamá, abuelo, abuela, que recibe una pensión que no le alcanza para vivir con una dignidad acorde al esfuerzo laboral de toda una vida. Y por lo mismo, sabemos que en Chile el sistema previsional se funda realmente en que los hijos se hagan cargo de sus padres para que puedan sobrellevar la vejez. Usted lo sabe, y lo sabe bien, porque usted lo vive. Y sabe que poco antes del estallido de octubre, a usted le subieron las contribuciones. Y también la cuenta de la electricidad 2 veces en menos de 9 meses. Y la del TAC de las autopistas. Y que cada vez que usted va al supermercado o a la feria, con la misma plata, mes a mes, usted puede comprar menos cosas. Y lo sabe bien, porque usted lo vive. Suponer que la élite no sabía todo esto, que no sabía del malestar creciente de los ciudadanos, sería ser ingenuo. Fueron múltiples las evidencias de lo que se estaba incubando, y este libro es una prueba. Allí están, por ejemplo, nuestras investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política, que fueron mostrando los vínculos entre grandes grupos empresariales y los parlamentarios que debían legislar en materias relacionadas con los rubros de esas compañías. También nuestros reportajes sobre los abusos que sufren en el Sename los niños que debiesen ser protegidos por el Estado. Nuestros artículos sobre el avance del narcotráfico que impone sus macabras reglas en centenares de poblaciones. Sobre leyes y reglamentos que han permitido hacer negocios con la sequía antes que proteger el derecho al agua de las comunidades rurales. Sobre reformas que permiten a las empresas de servicios básicos capitalizar nuevos negocios con el aumento de las tarifas que pagan los consumidores, como el proyecto de los medidores inteligentes de electricidad que usted iba a tener que financiar y que fue abortado por el reportaje de CIPER que desnudó ese entramado. Por supuesto, no solo CIPER ha mostrado todo esto. Sería arrogante pretender que hemos sido los únicos. Otros medios de comunicación y principalmente otros periodistas se han jugado por hacer el trabajo que se espera de una prensa que realmente haga emerger temas que afectan los derechos de los ciudadanos. No estamos solos en esta tarea, pero la contribución que ha hecho CIPER en esta área ha sido permanente y queda este nuevo libro como prueba material concreta de aquello. En el prólogo del volumen que hoy estamos presentando, la ex subdirectora de CIPER y actual directora de la Escuela de Periodismo de la UDP, Francisca Skownic, lo describe de una manera que a mi modo de ver es particularmente certera. Escribe Francisca: cuando en octubre de 2019 se produjo el llamado estallido social, políticos e intelectuales repitieron como un mantra que nadie lo vio venir, como lavándose las manos. No supe, no podía hacer nada. Pero el fondo de las demandas se encuentra desde hace años contenido en los reportajes de CIPER, latente,
Ahí está el trabajo de un equipo cuya misión es mostrar las injusticias y revelar las irregularidades del sistema. Yo le agrego a eso que escribió Francisca que este libro no es solo un testimonio de lo que ha pasado en los últimos años, es también una alerta para los ciudadanos sobre la consistencia y la calidad de las respuestas que la élite ofrece y ofrecerá a las demandas de los ciudadanos. Un tema crucial y preocupante ahora que el país entra en el debate de una nueva constitución. No solo por el riesgo de que la misma élite monopolice el debate constitucional y excluya nuevas voces verdaderamente representativas de la ciudadanía, sino, y principalmente, porque no sabemos cuántos de los mismos dirigentes que han estado envueltos en algunas de las irregularidades que muestra este libro podrían tener un rol crucial en la discusión constitucional, como si aquí no hubiese pasado nada. En el eterno debate entre abogados y periodistas nos van a decir que muchas de esas conductas no constituían delitos, que eran perfectamente legales, que la Fiscalía desistió de investigar, que la justicia no castigó. Pero los periodistas no somos abogados ni jueces. Nuestro trabajo no consiste en transcribir sentencias o fallos judiciales, sino en abordar temas que son de interés público. Y tenemos la convicción de que es crucial que este tipo de temas se transparenten ante una ciudadanía que merece conocerlos, para juzgar con los mejores antecedentes posibles a sus gobernantes y para promover reformas legales que impidan que estas conductas y muchas veces la impunidad que llevan aparejadas se perpetúen. Una de las noticias relevantes de los últimos días ha sido la millonaria rebaja que consiguió Julio Ponce Lerú, controlador de SQM, en la multa que se le había impuesto por el caso Cascada. Un periodismo atento, y más aún, un editor atento, debiese reparar en que hoy todos los partidos de la centroizquierda que han constituido una alianza para enfrentar las elecciones municipales, todos, sin excepción, tienen dirigentes o militantes que recibieron dinero de SQM, ya sea derechamente como aportes ilegales a campañas o como pago por sus supuestos servicios profesionales. Y eso nos habla de la actualidad y la contingencia de los temas que aborda este nuevo libro de CIPER. Lo mismo podemos decir a partir de otra dramática noticia de los últimos días, el menor que cayó a Río Mapocho debido a la acción de un policía. Más de 40 alertas sobre corrupción en Carabineros fueron publicadas por CIPER mucho antes de que se detectara el multimillonario fraude que quedó al descubierto en 2016. Ahí están además los reportes de CIPER sobre montajes policiales en el caso Huracán y en el asesinato de Camilo Catrillanca, así como los abusos y la violencia desmedida en las protestas del estallido social. 4 años y 2 gobiernos de distintos signos han pasado desde que quedó en evidencia la descomposición generalizada de Carabineros. Pero la élite, una vez más, ha preferido mirar para el lado, no ha estado a la altura y no ha avanzado en la necesaria modernización de la policía. El compromiso de CIPER es que nosotros sí vamos a seguir atentos, transparentando el comportamiento de los poderes públicos y privados para que usted lo vea venir y lo pueda juzgar. Por último, quisiera saludar y agradecer a todos los periodistas que investigaron y escribieron los artículos de este libro, pero particularmente quisiera mencionar a los profesionales que en este último año me han acompañado en la tarea de superar la situación crítica que CIPER vivió en 2019 y que sacrificando sus tiempos personales y familiares y muchas veces con recursos mínimos estuvieron a la altura de lo que exigía primero el estallido social y luego la pandemia. Nicolás Sepúlveda, Juan Andrés Guzmán, Claudio Urquieta, Benjamín Miranda, Catalina Albert, Marcela Ramos y Constanza Pastor, son ustedes un equipo de lujo y me enorgullece ser su director. Y este equipo los invita a todos ustedes a leer lo mejor de CIPER 4. Gracias. Muchas gracias a Janet, a Andrea y a Pedro por sus intervenciones. Nos quedan 10 minutos. A partir de lo que comentaban Janet y Andrea, ¿no? De enfrentarse a este libro, que es un libro duro, pesado, que si uno lee de seguido, termina como entre deprimido o triste o enrabiado o frustrado, en fin, como que provoca esos sentimientos, ¿no? Pero también tomándome de las luces que ven, pudiesen elegir, digamos, un efecto que aún no se ha producido a raíz de este libro, ¿cuál esperarían que se provocara? ¿Cuál es el impacto periodístico que les gustaría ver? Me autodoy la palabra.
bueno, hoy día Carabineros. O sea, lo que ha pasado estos días es basta. No podemos seguir ignorando la evidencia que está ahí, que se acumula, se junta. No es aleatorio, no es una casualidad, es un patrón. Esto está pasando hace rato, CIPER y otros también, porque ya hay libros sobre esto. Y se requiere de un gran acuerdo político, ponerse de acuerdo y decir, ya basta, ha llegado la hora de intervenir, ha llegado la hora de reformular, ha llegado la hora de reestructurar y de tener una policía que nos proteja. ¿Ah? Y que no sea alguien que abuse. ¿Ah? La violencia y con el robo y el encubrimiento y todas estas otras cosas que hemos visto. Lo de este chiquillo el viernes pasado, entonces uno puede no pensar hasta cuándo. Ojalá es no solo CIPER, ¿ah? Pero CIPER plantó una semilla acá que tiene que generar frutos. No podemos esperar más en esto. Muy de acuerdo con lo que planteó la Andrea. Quiero destacar, igual como siendo parte de CIPER académico, que también tengo una relación con CIPER, igual como Andrea quisiera declararlo. Nosotros como Observatorio Gasto Fiscal estamos muy contentos de ser parte del grupo de CIPER académico y me encantaría que lo que, por ejemplo, se destapó acerca de la data del Ministerio de Salud durante la pandemia, que fue clave para enriquecer un debate sobre la transparencia del Estado. De hecho, yo creo que hoy día los ciudadanos entienden la transparencia no como un concepto alejado, sino como algo esencial de nuestra democracia, porque si la autoridad no comparte la data como deberían ser en la calidad, finalmente nadie entiende lo que está pasando, y eso fue también uno de los aportes recientes muy importantes de CIPER, y como Observatorio de Gasto Fiscal veo lo mismo, que necesitamos mejores data y ojalá podríamos impulsar una gestión de data, un data governance, porque el periodismo de datos el periodismo de investigación se basa sobre datos, y nosotros perdemos muchísimo tiempo en conseguir datos sobre los cuales finalmente se hace el trabajo del periodismo mismo, y para mí es uno de los deberes enormes del poder actual, del gobierno actual, de impulsar realmente una mejor apertura de datos útiles, porque lo que se abre sean datos de compras públicas, compras farmacéuticas, la ejecución del gasto, todos los datos tienen errores, no son tan trabajables, y eso no puede ser. La democracia necesita transparencia y la data son parte del periodismo, y eso es el contrapeso a los populismos que van a venir, que también van a usar los datos, pero justamente para manipular. Y finalmente tengo esta utopía de que ojalá los poderes puedan reaccionar y dado toda la injusticia que se han ido destapando, impulsar realmente un pacto y entender que este pacto que necesitamos va más allá de una nueva constitución, porque necesitamos reformas en el Estado y en nuestra economía, y que tienen que ser impulsados por los que tienen el poder hoy día, porque si no, solamente podrían ser provocados vía procesos como revolucionarios, y eso es algo que nadie quisiera. Entonces, para terminar con la palabra de Václav Havel, el checo, que tiene una charla muy bonita que se llama Tentaciones de Poder. La utopía mía sería que el poder económico y político entiende esta invitación de Václav Havel, y que veo en todos los reportajes de CIPER, esta invitación al poder de decir sospecho de mí mismo, porque tengo poder y el poder corrompe a cualquier persona, quiera o no. Entonces, sospecho de mí mismo significa que el que está en el poder tiene que empezar a entender, dar un máximo de facilidades a ser monitoreado, a ser controlado, que muchos ojos lo miran, porque uno tiene que sospechar de sí mismo estando en el poder. Eso sería mi utopía, y yo creo que las investigaciones de CIPER invitan, ojalá, al poder económico y político a impulsar estas reformas. Este es el cuarto volumen de lo mejor de CIPER.
el periodismo que remece a Chile. El primer volumen, si no me equivoco, lo publicamos el año 2011, y, y luego revisábamos con Pedro cuál había sido lo mejor de Ciper 3. Lo mejor de Ciper 3 partía, o más bien terminaba, ¿no? Con SQM, y lo mejor de Ciper 4 vuelve a tomar eso. Y son larguísimos años de trabajo, como mencionaba Andrea, son investigaciones de muy largo aliento, es un equipo que se especializa, que tiene un método. Y me gustaría pedirle a Pedro, en los pocos minutos que nos quedan, que le contara al público cómo, con un poco más de detalle, cómo se está financiando CIPER hoy y por qué es tan importante este modelo en el que han pensado, que además se basa en que todo su periodismo lo puedan leer los lectores que aportan a CIPER, pero también los lectores que no. Pedro, por favor. Sí, mira, yo quisiera retomar un poco la respuesta anterior antes de responderte esto. Yo creo que nosotros, cuando planificamos investigaciones periodísticas, uno de los temas que nos interesa es que tengan un efecto, que efectivamente provoquen reforma, que efectivamente generen que no existan estos vacíos legales que permiten que la gente no pague todos los impuestos que tiene que pagar. Entonces, yo te diría que para nosotros una investigación es un círculo que se completa cuando efectivamente se producen los cambios legales. Y Andrea o Janet, ya no recuerdo bien, mencionaba, no, Andrea, porque fue que mencionaba el tema de cómo las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política generaron una nueva normativa y regulaciones respecto de los fondos, los recursos que se pueden aportar a campaña, de tal manera que nosotros podamos hacer un seguimiento y transparentar esos datos. Y aquí comienzo a responderte. Efectivamente, nosotros cerramos el último libro con Penta y SQM. Eso estaba pasando, estaba partiendo en el 2014. Investigamos, hicimos, no sé, una veintena de reportajes sobre el tema. Descubrimos, ¿no es cierto?, desde financiamiento a candidatos de la UDI hasta el financiamiento ilegal para la pre-campaña de Michelle Bachelet. Es un fenómeno completamente transversal. Y si bien la Andrea tiene razón en el sentido de que esto provocó un debate y una comisión que arrojó, digamos, unas nuevas regulaciones, para nosotros como periodistas también nos produce una frustración enorme ver que muchos de los que están involucrados en esos problemas siguen dirigiendo partidos, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, esta semana se cerraron las inscripciones de pactos electorales para las municipales, y teníamos, ¿no es cierto?, la televisión, las declaraciones, en primer lugar, de una presidenta de partido que nosotros demostramos que tiene correos electrónicos donde le pauteaban cómo legislar. Por otra parte, en la otra vereda teníamos un presidente de partido que se eligió en la interna como presidente de su partido con los votos desde San Ramón puestos por un grupo que está siendo investigado por vínculos con narcotráfico. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna reflexión crítica sobre eso, y cuando se pide, ¿no es cierto?, que los futuros candidatos y ministros y parlamentarios no tengan estos vínculos, no tenemos una respuesta cierta desde estos sectores. Entonces yo diría que produce cierta frustración el que no se cierren las investigaciones con todos los cambios que uno quisiera. Pero sí también nos produce mucha satisfacción que la ciudadanía se sensibilice frente a estos temas. Hoy día no hay nadie en el país que no sepa que efectivamente hubo financiamiento ilegal de la política, y que fue común, y que fue transversal. No hay nadie que no se sensibilice frente al tema del Sename, ¿no? Nosotros hemos demostrado en 2 oportunidades cómo las autoridades policiales, de la Fiscalía, del Poder Judicial, han escondido informes terribles sobre los abusos que viven los niños del Sename. Y tenemos una ciudadanía que está súper sensibilizada frente al tema, y eso para nosotros es un avance. Yo creo que hay que seguir con esto, que esto no puede parar, que tiene que haber un periodismo que efectivamente fiscalice, inspeccione, mire, ¿no es cierto?, y remire este tipo de temas. Y es caro hacerlo, ¿no? Es muy caro. Y requiere, ¿no es cierto?, la valentía también de enfrentarse contra los poderes fácticos establecidos en todo, digamos, y que intervienen muy derechamente con sus lobbies y sus corporaciones, ¿no es cierto?, sus comunicaciones corporativas, dentro de la marcha de la prensa en general. Por eso es bueno que las personas, ¿no es cierto?, financien a CIPER, y que no tengamos que estar recurriendo siempre al financiamiento solo de donaciones institucionales
externa. A mí me encanta esta idea maravillosa que CIPER puso en movimiento el año pasado de invitar a los ciudadanos a hacerse socios de CIPER, a poner una pequeña cuota mensual. Y la respuesta ha sido tan maravillosa, emocionante para nosotros, ¿no? A cada un año tenemos 3.000 socios que ponen desde 3.000 pesos mensuales hacia arriba, hasta gente que pone 100.000 pesos todos los meses, porque creen en este periodismo. Y nosotros creemos que es importante ese aporte porque garantiza la independencia de CIPER, no estamos dependiendo de una sola fuente de financiamiento. Y el modelo a mí me parece que es muy interesante, en el sentido de que nosotros no le estamos pidiendo a la gente que pague por tener acceso a un contenido exclusivo, ¿no? Que pague para poder saltarse un muro de pago, ¿verdad? Sino que le estamos pidiendo a la gente que ponga dinero para que todo el público tenga acceso a los reportajes de CIPER. Me preguntaba hace unos días atrás, una persona me decía, ¿cuánto cuesta el libro de CIPER? Porque los libros son caros, ¿no? Entonces, como que poco democrático que CIPER haga un libro que no esté a disposición de todo el mundo. Y yo le decía, los reportajes de CIPER están abiertos para todo el mundo. O sea, están ahí en la web, son gratis. Y precisamente son así porque hay gente que está dispuesta a poner dinero para que este periodismo, ¿no es cierto?, le llegue a todo el mundo, no pasarle en la puerta. Y bueno, quiero agradecerles muy, muy sinceramente a Janet, a Andrea y a Pedro por haber estado aquí, a Janet y a Andrea por las presentaciones que iluminan, a mi juicio, muy bien el trabajo de CIPER, el mérito que contienen los reportajes en este libro. Han abordado distintos temas, la relación dinero y política, la desigualdad, la concentración de la riqueza, carabineros. Hay un tema que yo no quiero dejar de mencionar, que Pedro abordaba ahora, que es el surgimiento, ¿no?, de estas redes de narcotráfico que tenemos que observar con más atención. Queremos invitarlos a seguir con las actividades que vienen a continuación y de nuevo muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a quienes presentaron y al público que nos acompaña en este lanzamiento.